Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el séptimo capítulo de La Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina, escribo en El Canto Astral y hoy tenemos a un gran invitado que la Mónica de Astrología Conectiva presentará. Hola a todas y todos y todes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy tenemos la fortuna y el agrado de tener un gran invitado, astrólogo argentino, escritor de varios libros, un investigador también de la astrología y de la conciencia humana, Alejandro Lode. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y si quieren aplicar conmigo ese modo tan bello de Chile, me pueden decir el Alejandro Lodi. El El Alejandro. Po también, el Alejandro Po. El Alejandro. Acá estamos con el Alejandro, po. Y que nos acompaña desde su residencia en Buenos Aires, Argentina. Cuéntanos un poco cómo estás, cómo ha estado esta pandemia desde esos lugares. Alejandro, ¿cómo estás hoy también? Bueno, aquí conviviendo con la incertidumbre, eh, con el debate entre confiar en la nueva normalidad que nos propone estos tiempos o seguir insistiendo en volver a lo conocido. En mi caso personal, tratando de aprovechar este tiempo para ensayar las posibilidades creativas que puede estar ofreciendo este momento, pero como todos, con limitaciones que son muy incómodas, ¿no? Debatiéndonos con eso. Eh, y bueno, estando atentos a lo que pasa no solamente aquí, sino en el mundo. Este episodio ha servido para darnos cuenta que no hay refugio local para algo que está viviendo el planeta, ¿no? Esto lo está viviendo el planeta, ni siquiera la especie humana, ¿no? Esto lo está viviendo el planeta. La vida en la Tierra está viviendo esto. Y esto ya no es esotérico, ya no es hippie. Esto Mm. es sensato, es racional. Incluso también expone la limitación de la ciencia para poder comprender este fenómeno, ¿no? Si lo queremos tratar como un tema científico, no sé qué está pasando en Chile, pero aquí las recomendaciones o los tratamientos exclusivamente científicos suenan bestia, ¿no? Suenan a lo bestia. Bueno, si estamos todos guardados en nuestras casas, si no trabajamos, si no vemos a nadie, es posible que no se propague el virus. Bueno, esa Eso es recomendación imposible. científica es Eso absurda, es ¿no? imposible, sí. Es absurda, es como, imaginaba con el anterior Saturno-Plutón, esto se dio con el Saturno-Plutón del año pasado, pero con el anterior Saturno-Plutón del 81-82, que fue contemporáneo a la emergencia del SIDA, es como si en aquel momento, por haber detectado que era por transmisión sexual, se hubiera científicamente propuesto, bueno, abstenerse de relaciones sexuales hasta que se desarrollara una vacuna que no podía demorar más de 10 años, ¿no? Bueno, esa recomendación también hubiera sido absurda. Por supuesto, estoy un poco haciendo una broma, pero la respuesta científica, estrictamente científica, aparece bastante inapropiada, ¿no? Se expone, si hacía falta exponerlo, cierto déficit de humanidad en la respuesta exclusivamente científica y la necesidad que la ciencia también sepa incluir una respuesta eh, que va a desafiar sus prejuicios, una respuesta espiritual, psicológica espiritual, ¿no? Ujú. Y también una respuesta ecológica, como dejar de sentirnos separados de la naturaleza y de la naturaleza que somos. Eh, Creo que es uno de los cambios fundamentales que nos está pidiendo este tiempo, porque este paradigma antiguo de la ciencia dando respuestas objetivas
se está quebrando hace mucho tiempo, pero con lo que está sucediendo en este momento, creo que se ha profundizado aún más Sí. ese Yo quiebre. creo que, teniendo en cuenta que nos aproximamos a Plutón en Acuario, ¿no? En un par de años ya tenemos Plutón en Acuario, como lo estuvo en tiempos, entre otras cosas, de la Revolución Francesa, por ejemplo, y del descubrimiento del mismísimo Urano. Hay algo de la libertad individual, sobre todo en Occidente, que también se está remodulando, ¿no? La libertad individual, traducida como a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer porque yo hago lo que se me da la gana, es muy narcisista y egoísta, es una libertad leonina, no acuariana. Ayer Y creo que, discutíamos eso. Sí. sí, claro, Para la vamos gente, el a, 2023 ingresa Plutón en Acuario. así es. Como, como antes ocurrió, para ver cuándo fue el anterior ingreso, hay que irse a Mm, aquella época, a la época claro. de la Revolución Francesa. Oye, Alejandro, ¿y tú hace cuánto tiempo que te inmiscuiste en la astrología? Yo me inmiscuí en, a media, sí, 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 sin que me invitaran. Bueno, en realidad me convocaron y yo creí que estaba eligiendo, ¿no? Mm, Medio de los 80, cuando estaba 25 años, estaba estudiando sociología, con una cabeza un poquito más ideologizada. Y, y bueno, apareció como una curiosidad extraña, mucho más extraña que hoy. Estaban empezando a aparecer los textos de Liz Green, pero no había mucha difusión todavía de astrología psicológica. Estaba empezando la astrología psicológica, llamadas, que ya no sé ni lo que es la astrología psicológica. Pero los textos con los que uno empezaba a curiosear en astrología, hoy para mí son indigeribles. Ayer mm, estuve intentando rescatar alguna información de textos, no voy a dar ningún nombre, por supuesto, pero de astrología clásica, y realmente me sorprendía de cómo esa convocatoria que la astrología me había hecho era tan fuerte como para que ese estudiante de sociología tolerara mm. investigar en esos libros, ¿no? Por supuesto, rápidamente encontré a Rudyard, que fue como un oasis en el desierto, a Dane Rudyard, los libros de Dane Rudyard, eh, Astrología y Personalidad, que todavía lo consulto, los más técnicos de Rudyard, ¿no? La práctica de la astrología. Ahí, bueno, dije, bueno, esto esto me explica más esta convocatoria, ¿no? Mm. ¿Y ¿Estabas qué? por casualidad cerca del retorno de Saturno Me en el faltaban momento en 5 que años. ¿No? entraste? Sí, con el retorno de Saturno, bueno, a los 28, 29, lo que apareció como una excentricidad se transformó en algo mucho más central. Dejé sociología, dejé el trabajo seguro en una empresa del Estado y me lancé al tema del arte. Yo mucho tiempo estuve dedicado al tema de teatro y actuación y dirección y teatro y a la astrología todavía mío en paralelo y con la crisis mitad de la vida a los 40 ya dije, salí del placar, digamos, y dije, bueno, quizás sea astrólogo. Mm. Ah, recién Quizás en la a vida los dejé, 40, recién a los 40 dejé el trabajo con teatro y me dediqué exclusivamente, la dedicación exclusiva a la astrología fue hacia el año 2000. mm. ¿Y en el teatro eras actor, director? Actor, actor y también trabajaba dando clases. Me Ya. di algunos gustos, estuvo bien, pero me cuesta imaginar cómo pude tener vocación actoral. Los actores dicen que una vez que uno pisa el escenario no se baja más. Bueno, yo me bajé y no pienso subir nunca. Mm, mm. En realidad fue un arquetipo, creo que. Y claro, y después pisaste otros escenarios también. De Y repente en son, realidad fue la excusa para profundizar en la complejidad arquetípica de lo humano, ¿no? A mí hay un gran,
un gran director y maestro de actores y actrices en Argentina, Augusto Fernández, que falleció no hace mucho, con quien tuve el gusto de, no de trabajar como actor, sino de darle clases de astrología particulares, una cosa increíble, no puedo creer, lo digo y no lo puedo creer. Pero más allá de eso, de conocerlo en profundidad, trabajaba los textos de Shakespeare y daba seminarios de Shakespeare desde los arquetipos astrológicos de cada uno de los personajes. Wow. Al principio sin decirlo y luego ya diciéndolo abiertamente, porque la mayoría de sus alumnos de teatro también sabían astrología. Un triple Piscis, Augusto Fernández, y me gusta rendirle un homenaje aquí en esta conversación. Wow. Sí, claro, me di cuenta que en realidad no tenía vocación de actor o de profesor de teatro. Era la vocación que sí todavía contiene la astrología, de indagación de los arquetipos del inconsciente humano, reflexión acerca de la humanidad de un modo no académico y no cuadriculado, que primero tomó esa forma y luego se fue. Primero tomó esa forma ideológica, creyendo que tenía que cambiar la sociedad, que el gran cambio de la humanidad era el cambio de la sociedad, y que estudiaba sociología. Después, bueno, no, por el lado de la sensibilidad artística, y después por el lado de, bueno, el Una misterio del alma pregunta. encarnando, ¿no? El misterio del alma encarnando en la forma, y ya es algo mucho más esotérico, espiritual. En fin. Me queda dando vuelta esta idea de el actor trabajando con el arquetipo directamente como, no solo como una idea o como algo que está pasando invisible, sino como concretamente trabajando con un arquetipo. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de tener como algún registro en un nivel no solo mental de la astrología, por ejemplo, en ese tiempo? Así como un registro corporal o no sé. No, a ver, no sé si termino, no quiero responder una pregunta que no me estás haciendo. ¿Cómo es eso que me estás comentando? En realidad, la pregunta sería como, me vino esta imagen del actor interpretando un arquetipo. Me imagino que ahí, a nivel de lo que pasa en el actor, en ese rol, suceden registros que van más allá de la idea que yo tengo del Y, arquetipo que estoy interpretando. bueno, no. Ahí, si uno toca esa cuerda, se hace evidente que una representación teatral es un ritual de invocación y que el trabajo del actor es algo del orden de lo sagrado y no del orden de lo narcisista. ¿Eh? Hay muy buenos actores que lo hacen desde el modo más técnico narcisista, que son conscientes de que están interpretando un personaje y nunca se diferencian de eso, ¿no? La anécdota de Laurence Olivier diciéndole a Dustin Hoffman en una película, acá se tradujo Maratón de la Muerte. Dustin Hoffman le comentó que para interpretar el personaje de alguien que estaba secuestrado, él mismo estuvo varios días en un altillo, creo, casi sin comer, a oscuras, sin bañarse, y así fue al set de grabación, de filmación. Entonces Laurence Olivier lo ve y dice, pero qué olor que tiene, ¿qué le pasó? Y le cuenta esto a Dustin Hoffman. Y Laurence Olivier le dice, que no era un mal actor seguramente, Laurence Olivier, le dice, ¿y no probó con actuar? En vez de hacer todo eso, en vez de estar un fin de semana sin bañarse, no probó venir al set de filmación y actuar. Bueno, uno puede actuar de ese modo más técnico o puede participar de una película, de una representación teatral con conciencia de ritual, de invocación, que ya es algo, te diría, más chamánico, donde el personaje que el actor o la actriz está interpretando está tomando a ese actor y a esa actriz. ¿Eh? Y si no hay mucha madurez psíquica, esto puede ser puede llevar al colapso a esa persona que está interpretando ese personaje. Eh, Actores y actrices que han quedado pegados, que han sido tomados por el arquetipo de sus personajes,
en la historia del arte, del cine y del teatro, hay muchos casos, ¿no? Claro. El más gracioso o patético, como lo cuenta la película de Barton, de Tim Burton, sobre el director de cine clase B, no me acuerdo cómo era esa película. Bueno, no me acuerdo. Trata sobre, ahí lo presenta a Bela Lugosi, el famoso actor que interpretó a Drácula, y Bela Lugosi quedó tan pegado al personaje de Drácula, que además de haber entrado en colapso psicológico, ¿no? Con dependencia de drogas fuertes, drogas duras, la heroína, el mito o la realidad, ya no sabemos, dice que dormía en su propia casa en un sarcófago, ¿no? En un ataúd. Tanto lo había tomado Drácula, el personaje de Drácula, que yo no distinguía a Drácula de Bela Lugosi, ¿no? Claro. Pero más allá del ejemplo actoral, sí. No, es como también lo que les pasa a ciertas medium también, es como que yo creo que tiene que ver con un Saturno muy poco integrado en la personalidad en el fondo. Sí, y podríamos decir la metáfora de por qué ya que a lo mejor pareciera que no hablé bien de la astrología clásica al comienzo, honremos a la astrología clásica que cuando hablaba de casa 12 decía enemigos ocultos, enclaustramiento, claro. ¿No es cierto? Bueno, si bien hemos desarrollado significados más sutiles para casa 12, lo de enemigos ocultos y posesiones demoníacas, no está mal tomarlo. Pensemos lo que pasa en las figuras públicas que logran encarnar un arquetipo que resuena en la comunidad, en su comunidad local o incluso en el mundo, ¿no? Hay un famoso, entre otras tantas cosas que nos ha brindado ese ser, Diego Maradona es una persona, es un alma que nos sirve de mucho para los que investigamos en astrología. Su sol en 12, en conjunción con Neptuno, en Escorpio, casi que traza el relato mítico, arquetípico de el arquetipo del héroe tomando a la conciencia, no pudiendo la conciencia distinguirse y diferenciar de que se trata de un arquetipo, no de que yo soy la encarnación misma de Alejandro Magno, ¿no? Y el destino es fatal, ¿no? Porque llega un momento donde la encarnación arquetípica es deshumanizante, ¿no? No hay cuerpo, mente, emoción que soporte encarnar el arquetipo mismo. Y la estructura de personalidad colapsa. Claro, y tal vez porque no estamos... Porque la conciencia en sí no puede funcionar solamente en la unidad. O sea, justamente el proceso de individuación requiere que nos separemos un poco de esa unidad y tal vez integrarla desde otro lugar, pero no, es como una paradoja y no podemos... La personalidad es vehículo de la dimensión transpersonal, no puede contener la dimensión transpersonal. Cuando intentamos contener la resonancia con lo transpersonal en los límites de nuestra persona, vamos a colapsar. En los límites ahí se cortó un poquito. Cuando intentamos contener nuestra resonancia a lo transpersonal en los límites de nuestra estructura personal, está ya sentenciado el destino. Va a colapsar la estructura personal. Esto es como conectar nuestra tostadora a la misma usina central de energía. Es una cuestión de volumen de energía, ¿no es cierto? Claro. La personalidad es vehículo de la manifestación, toleremos el esoterismo, de esa dimensión del alma. Pero si la personalidad quiere encarnar y controlar el misterio del alma, el misterio de lo arquetípico, ya está decretado, colapsa. Tiene razón la astrología clásica. La casa 12 es enemigos ocultos, encierros, posesiones demoníacas, etc. ¿no? Al mismo Jung le pasó, digamos.
el que creó, el que transparentó este concepto de inconsciente colectivo, arquetipo, estuvo en el borde de su propio colapso, ¿no es cierto? Bueno, En el Torreón. claro, grandes pensadores le han pasado lo mismo. Oye, Y, Alejandro, y una pregunta, como siguiendo ahí en el ala más, ¿qué es lo que más te apasiona del quehacer astrológico? O de esta práctica, de bueno, este conocimiento. esto se va transformando, ¿no? Al principio era sacarle provecho personal. Después, que era una matriz simbólica que sumamente rica para explorar el misterio, ya no mío, ya no de mi destino, sino de la psique humana. Y ahora estoy en un pasaje donde me parece que la astrología al servicio de comprender el destino de las personas humanas se me torna insuficiente, y hay algo de la astrología llamada mundana, astrología de procesos colectivos, que me parece que es lo que más me atrae en este momento investigar. No hay tanto investigado. Hay algunos astrólogos tradicionales que han investigado mucho esto técnicamente, pero falta aportarle sustancia, aportarle sensibilidad para hacer hipótesis, para despertar a intuiciones acerca de qué va el destino de las comunidades humanas, ¿no? Como hasta ahora hemos aplicado la astrología para el destino individual, cómo son los arianos, qué le pasa a uno cuando tiene el ciclo, la crisis mitad de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué le pasa a la comunidad humana cuando tiene una conjunción Saturno-Plutón? Claro, ¿y a qué te refieres como con el destino? Como, El destino para para la astrología llamada psicológica o humanística, yo también, yo he tenido la suerte, la fortuna jupiteriana de haberme nutrido de la fuente de Eugenio Caruti, fundador de Casa 11 aquí en la Argentina, de haber trabajado en su escuela durante casi 2 décadas. Y una de las cosas más valiosas de esa fuente fue esta visión de que el destino está en yin-yang con la identidad personal, digamos, ¿no? La identidad personal, la imagen que tengo de mí, siempre es un fragmento de la totalidad de lo que soy, es un fragmento de la totalidad de la carta natal, y el fragmento que no incluyo en esa imagen se presenta como destino. El destino es lo que rechazo, niego, desconozco de mí, y el encuentro con el destino es el encuentro con uno mismo, en el sentido del sí mismo. Yo diría, es un encuentro con el ser profundo, ¿no? como con la propia Esa misma sombra. lógica, claro, la identidad consciente, lo que creemos que somos, es la luz. Y la sombra no es lo que le falta integrar a esa luz. La sombra no es lo que me falta integrar. La sombra es porque creo ser esa luz. Si, entre comillas, integro la sombra, ya no hay más esa luz, porque esa sombra era de esa luz. Esto lo subrayo porque hay una distorsión en el ejercicio del concepto luz y sombra, donde la sombra aparece como lo que todavía no integré, ¿no? De modo que sigue siendo la misma luz que aspira a integrar toda la sombra y a convertirse en una bola luminosa universal. Bueno, no, eso no es lo que intentó transparentar Jung, ni lo que dice profundamente la astrología. Una pregunta ligada a eso, Alejandro. ¿Cuál sería, tú en ciertas entrevistas hablas mucho del hechizo, esta,
esto que se nos pasa, ¿no es cierto? O esta ilusión que tenemos respecto a ciertos temas, en distintos contextos lo has usado, pero ¿cuál sería acá el hechizo del astrólogo actual, del astrólogo, en su función de astrólogo cuando se centra en esta parte más individual del destino? ¿Qué está pasando ahí con eso, con la sombra, con lo que no Bueno, estamos yo creo viendo? que ahí el hechizo o el encanto no es diferente al encanto del ego, por supuesto un hechizo y encanto inconsciente, eh, que es la expectativa de que yo podría controlarlo todo. Si yo sé astrología y sé las claves acerca del destino, puedo evitar las situaciones inconvenientes para poder salirme con la mía. Claro, es una tontera. Bueno, pero confío que, que se esté disolviendo, pero es muy persistente en la astrología. Hay muy buenos astrólogos, o mejor dicho, o gente con mucha investigación en astrología, con mucho reconocimiento en astrología, eh, que, que siguen recomendando dónde tenés que ir a pasar tu El cumpleaños para que la cumpleaños, revolución solar te caiga en Sagitario, con claro. ascendente en Sagitario, que es bueno, y no ascendente en Escorpio, que es malo. Mm. Y este ejemplo banal que todos habremos escuchado cuando no practicado o estemos practicando ahora, estas ocurrencias son manipulaciones, es encanto del ego. Mm, súper. Hay un encanto operando sobre nosotros los astrólogos cuando decimos cosas como esa. Mm. Cuando decimos, uy, te viene un tránsito de Saturno, cuando decimos, uy, te viene un tránsito de Saturno con esta cara, levantando las cejas y demás, estamos diciendo que Saturno es malo, lo cual es encanto del ego. Mm. ¿Por qué Saturno sería maléfico? Bueno, porque le presenta a la conciencia los límites de la realidad, los límites de lo posible y las oportunidades de realización. Que se presente el límite es lo que habilita la realización. ¿Eh? Saturno es habilitar, pero como habilita la realización, habilita lo posible, impide la fantasía. Y los humanos, que creemos que nuestras fantasías y sueños son lo más valioso, juzgamos a aquel que frustra nuestras ilusiones, sueños y fantasías como maléfico. Aquel arquetipo de vivo en nuestra psique que nos indica lo posible, que nos invita a madurar, lo leemos como maléfico. Con lo cual es maléfico madurar, es maléfico disolver fantasías, es maléfico despertar a sueños, es maléfico confrontar con el desafío de realización. Distorsión absoluta que surge del encanto del ego. El ego se regodea en sus propias fantasías y sueños. Uno con buena intención puede desearle a un ser querido en cumpleaños o algo por el estilo, Que se nunca cumplan tus deseos. resignes tus sueños. ¿Por qué no voy a si descubrí que es un sueño? ¿Por qué habría de hacer eso? Mm. ¿Por qué habré de mantener viva una fantasía si descubrí que es una fantasía? No voy a ser el número 9 del club Boca Juniors o del Colo Colo o de quien fuera. No por mala onda del universo, sino porque tengo 60 años y me voy a quebrar todo, me voy a lesionar si pretendo cumplir ese sueño. Oye, Alejandro, pero ¿no creéis que también dentro de este conocimiento astrológico hay un grado de fantasía o cómo lo podríamos llamar? Como me acuerdo ¿En cuál que conocimiento? en el astrológico hay algo de una, en Escuela Quirón, yo estudié con Aníbal, hablábamos mucho de una fantasía razonable, el zodiaco, ¿cachai? Entonces, desde ahí como a lo que voy en el fondo es como no tampoco menospreciar
o dejar de lado como también esa parte fantasiosa que también nos impulsa, nos motiva, ¿cachai? No, sí, por supuesto, pero yo allí diría, vale la pena diferenciar, ¿no es cierto? Mm, claro. Eh, Ser sensible a lo que está más allá de lo que se puede explicar y de lo que se puede apreciar por los sentidos sensoriales, no es fantasía. Ujú. Eh, Hablar de inconsciente colectivo no es una fantasía, es una constatación perceptiva. Neptuno, estamos hablando de él seguramente, es ese arquetipo de la psique. Neptuno forma parte de nuestro psiquismo. ¿Y cuál es la función de Neptuno? Bueno, hacernos permeables y sensibles a lo que está más allá de la forma encarnada, de lo que se puede registrar por la razón o por los sentidos. Esa otra dimensión de la realidad que está más allá de los sentidos y de la razón, existe, no es fantasía, es otro orden de la realidad. Otro orden de la realidad que acaso se vea bloqueado si lo traduzco en términos de fantasías. Hay autores que están sugiriendo en este momento también que, no de la astrología necesariamente, sino más bien personas que están pensando este nuevo paradigma, lo que está surgiendo en la conciencia colectiva, y se habla de un concepto que es el reencantamiento del mundo, un poco como retomar esta parte como en el fondo esa sensibilidad neptuniana que quizás los ancestros tuvieron mucho más ligado al animismo o a, no sé, a hablar directamente con los dioses de la montaña, etcétera, pero obviamente desde este nuevo estadio de conciencia poder abrirnos a esa sensibilidad de la naturaleza sin que eso se convierta en ese encanto, en esa fantasía que somos dioses conversando a la par con los espíritus de la naturaleza, sino que por lo menos saber que eso también es parte de un surgimiento de una nueva conciencia. Sin ¿Qué ninguna te... duda, ¿no? Del reencantamiento, creo recordar, habla mucho Richard Tarnas, que es uno de los primeros, y ya lo escribió hace más de 20 años, que se animó a profundizar en astrología no personal, no individual, astrología mundana, con su libro Cosmos y Psique, analizando las grandes configuraciones planetarias a lo largo de la historia de la humanidad, asociada a procesos de la humanidad, no individuales. Pero allí hay otra palabra, ¿no? Encantamiento, el encanto puede ser progresivo o regresivo. Oh, se fue el audio. Perdón, ¿mío? Como que de repente ¿Mi perdimos audio? el audio. Sí, como No, ¿Mi que... audio? no, Alejandro estaba bien. Yo lo Ah, estaba chuta, escuchando. yo no lo estaba escuchando y me salió a mí Bien. la conexión inestable, pero ahí Decía, volvió. hay un encanto progresivo y hay un encanto regresivo, ¿no? Hay un encanto a favor de abrir confianza para explorar la inmensidad, el misterio, y hay un encanto al servicio de el refugio en las propias fantasías más bien infantiles e inmaduras, ¿no es cierto? Eh, Ujú. por supuesto, creo que estamos en un tiempo, yo en algunas otras charlas con colegas de Colombia he estado hablando acerca de, con respecto a este Neptuno entrando en Mm, Aries, que se dará en sí, el lo vi. 25, ¿no es Una cierto? nueva religión se llama. Claro, por supuesto, eso de una nueva religión es una metáfora, ¿no? Mm, Tiene que ver con un nuevo encantamiento, ¿no? O sea, una percepción de ese otro orden sutil de la realidad que adquiera masa crítica en la humanidad a través de vehículos seguramente distorsionados, en mi ejemplo, como lo fue el progreso indefinido del capitalismo a mediados del siglo XIX, el mm, marxismo y el psicoanálisis, que no es que estoy diciendo que hayan sido falsos, eran vehículos para ese nuevo encantamiento que podía ser o regresivo o progresivo, o de apertura, ¿no?
Entonces, también pasa con la palabra encantamiento como con la palabra magia. La palabra magia también se aplica al prestidigitador que hace un truco. Bueno, pero la magia no es un truco. Una cosa es la magia, otra cosa es la prestidigitación, ¿cierto? La prestidigitación es la magia fantasiosa, es la fantasía de que operó algo que no fue mágico, fue el truco del prestidigitador. Claro. Una experiencia de estado expandido de conciencia o una experiencia de una representación teatral con conciencia de ritual, de invocación, es magia, no es truco. Como los rituales astrología puede ser sistémicos. magia o truco. Podemos usar la astrología como magia o como prestidigitación. Podemos usar la astrología para exponernos a esa dimensión trascendente que está más allá de lo que podemos explicarnos, o podemos usar la astrología como un truco para justificar nuestras creencias, darle validez astrológica a lo que ya creíamos. Esto es para no transformarnos. Cuando los hechizos ideológicos, religiosos, filosóficos son muy intensos, quien se aproxima a la astrología es posible que caiga en reducir lo que la astrología le ofrece a confirmar sus propias creencias y valores. Y allí la astrología se echó a perder. Yo que les comentaba que empecé a estudiar astrología a mediados de los 80, una cosa que me validó y que me dio confianza para meterme fue que el Kybalión, diciendo toda verdad es una verdad media, una verdad a medias, todos los extremos se tocan, me confirmaba los valores de la posmodernidad de mediados de los 80, que eran con los que yo había hecho identidad ideológica. No hay verdades absolutas, fue lo que estaba de moda a mediados de los 80. Bueno, eso fue el señuelo para que yo entrara en la astrología, ¿no? Pero primero necesité que eso nuevo que me daba cierto temor confirmara lo que ya creía. Entonces, bueno, me quedo tranquilo, la astrología es posmoderna. Por supuesto que no es. La astrología es mucho más allá que algo que valida el posmodernismo. Pero eso fue lo que, bueno, luego me transformó la astrología. Me sacó me sacó de la facultad de ciencias sociales, digamos, ¿no? Pero quiero decir, esto me parece de una honestidad y de una sinceridad íntima de cada uno de nosotros como investigadores e investigadoras de la astrología, respecto a sincerar si estamos dispuestos a que la astrología nos transforme o si vamos a utilizar la astrología para confirmar lo que creemos de las cosas, del mundo. Y yo les digo que me parece que se nota demasiado cuando una persona investigadora de la astrología vibra una u otra de estas dos alternativas. Sí. ¿Qué lo distingues tú como en algún ejemplo más concreto? Obviamente que no con nombre. Mirá, la astrología cuando vibra la resonancia con universal es vasodilatadora, abre el cardíaco, abre el corazón, al mismo tiempo que estás temblando. La astrología al servicio de confidencias es vasoconstrictora, te pones a la defensiva, te lleva a polarización, a polarizar con otros. Sí, es algo muy común últimamente. Sí. También se ve mucho eso. Oye, Alejandro, y a ti personalmente, ¿cuál sientes tú que es como la gran transformación que te ha permitido la investigación astrológica como ser humano, de este estudiante de sociología que empezó a confirmar sus propias creencias en un principio al hombre que eres hoy? ¿Cuál dirías que ha sido como esa transformación? Sí, yo creo que tiene que ver con perder inocencia, ¿viste? Cuando uno ve algo, cuando se corre un velo, cuando algo te hace correr un velo,
no podés volver atrás. Ya viste algo de lo cual eras inocente, pero que ahora que lo viste, si volvieras atrás, sería patología. Si hicieras de cuenta que no viste nada y siguieras con tu vida linealmente, ya sería patología. Yo pongo el ejemplo burdo de cuando uno descubre que los Reyes Magos son los padres. Disculpen si había alguien que no estaba informado de ese punto. Pero una vez que nos dimos cuenta de eso, seguí creyendo en los Reyes Magos porque es tan encantador y a mí me gusta, y dejó de ser tierno para empezar a ser patología. Bueno, la astrología, como cualquier tradición espiritual, mística, de lo que trata es de correr velos. La religión dice lo que es. La mística te hace percibir lo que no es, te muestra lo que no es, no te dice lo que es, te corre velos. En la tradición budista creo que hay una fórmula que es ni esto ni lo otro. ¿De qué se trata el camino espiritual? De darse cuenta que no es esto, no es lo otro, no tanto de lo que es. Las religiones sí, ¿no? Sostienen esto es lo que dijo Dios y se traduce en mandamientos, en modelos que deben cumplirse para calmar la angustia existencial. Todo bien. Ese es el business de la religión. El business de lo místico es nunca decir lo que es, pero estimular una sensibilidad que lleva a percibir lo que no es. Desde este punto de vista aplicado a la astrología, yo no sé, la carta no me dice quién soy de un modo definitivo, no me traduce el modelo de lo que debo ser. La investigación de la propia carta natal en contrastación, en contraste con los hechos de destino, me va mostrando lo que no soy. Y a partir de darme cuenta de lo que no soy, a partir de hacer entrar en colapso la luz, me voy aproximando a lo que soy sin nunca alcanzarlo. En ese sentido es muy jupiteriano. Júpiter no es llegar a un punto. Júpiter es estar en viaje. Y yo creo que la astrología es, en ese sentido, más jupiteriana que saturnina. Nos invita a un viaje. No nos impone un modelo. Cuando las densidades humanas usan la astrología para traducirla en modelos que se imponen, se transforma en vasoconstrictora, digamos. La astrología jupiteriana es vasodilatadora, te invita a la exploración, te dice, vale la pena explorar. Tiene algo como de Virgo y Sagitario, como Sí, de ir en la aceptación del proceso, en cada camino. Sí, es verdad. Sí, es como esa cuadratura. De cruz mutable, ¿no? Tiene mucho de cruz mutable. Sí. Sí. Total. Sí. Porque también tiene el pie en Géminis, ¿no? El pie en... No te olvides que esto en última instancia es un juego. Jugá muy seria, pero no tomándolo, no te lo tomes tan en serio. ¿Qué significa esto? Cuando por descubrir intuiciones radiantes creemos que los astrólogos somos muy importantes, no te lo tomes tan en serio. Esa intuición radiante la puede tener un simple campesino o una simple granjera sin ningún tipo de formación astrológica. Sí, completamente. No te creas importante, ¿no? La base geminiana de esta cruz mutable que estaba sugiriendo quizás no permite esa punta. Y de repente también esa es un poco la invitación de los eclipses de estos años. Ese nodo norte en Géminis, un poco haciendo una limpieza de esas creencias de revelación o autoimportancia,
bajar un poco del pedestal a quien tiene un conocimiento específico, ya sea científico, astrológico o de cualquier materia, que intente ser una verdad ante Sí. las múltiples explicaciones que puede tener un fenómeno, un evento, e incluso lo que a ti te pasa como ser humano único, individual, irrepetible, que eres. No sé. Creo que lo que estamos viviendo en este momento de la humanidad tiene que ver con no se tomen sus verdades tan en serio. Mm. No hay ninguna verdad que pueda explicar esto. Sí, bueno, podemos explicar que Mm. esto es el apocalipsis o Claro. una invasión extraterrestre o lo que fuera, pero no se tomen tan en serio las Mm. verdades porque no hay ninguna verdad que pueda explicar lo que está pasando. Mm. Y lo cual es una maravilla. Sí, compartamos las verdades también, como, y Sí, considerémoslas. Que es lo lindo también es que justo también haya sido con el ingreso de Júpiter y Saturno en Acuario, que haya estado también ese nodo norte ahí, en el fondo como que nos sí, invita a flexibilizar, a escucharnos más, a no quedarnos con ideas tan rígidas, sí, claro. juguetear más también, o sea, buscar nuevas formas también de salir de todo lo que nos está aconteciendo desde la casa también, desde un lugar como muy imaginativo, como de Sí, salir del claro. embrollo, ¿cachai? Como... Sí, claro, claro. Oye, No nos Alejandro, tomamos. y una Dime. pregunta como que me fue surgiendo en este camino de ir al encuentro de lo que no es. Eh, ¿Hay algún fin, hay alguna parte donde esto ya se transcienda a otro lugar, a otra dimensión, a otro tipo de experiencia? Yo espero tener la oportunidad de saberlo en el último suspiro. Te lo pregunto a ti, como qué opináis tú, o qué te imagináis tú, es Yo más creo que bien, cuando es uno casi que personal la pregunta. sí. No, realmente, hablando de transformaciones, como decía antes Mónica, lo que se sigue transformando en mí, porque siempre está esa tendencia, es la ocurrencia de haber llegado a algún lugar definitivo. En lo personal, en lo vocacional, en lo espiritual, en todo. ¿No? Creo que ese es muy contaminante esa aspiración. Y aparte no creo que sea legítima esa como necesidad. No sé si los humanos tenemos necesidad de llegar a algún lugar definitivo, de absoluta certeza, de absoluta tranquilidad, serenidad, De llegar a puerto. Mm. ¿no? Creo que es algo que nos recuerda también lo uraniano. Mm. Urano como función transpersonal en nuestra psique o en la psique de la cual participamos, nos recuerda que, bueno, lo único seguro es que todo está todo el tiempo cambiando, Mm. ¿no? Con lo cual, esa necesidad de arribar a algún tipo de espacio definitivo, yo creo que es artificial, ¿no? Es Además, creación, sí, Mm. es como ese, o sea, ese arribo a ese lugar de certeza absoluta también está quizás como de la mano de esta idea de super ser humano, como sí, de llegar a la iluminación, que es algo como una fantasía de lo leonino, y sí, que ahora toda esta integración de los planetas que están entrando en Acuario, Júpiter, Saturno y luego Plutón, un poco que traen esa transformación, ese cambio sí. de cómo estamos viviendo lo que el nosotros, cómo nosotros tenemos la posibilidad tal vez de llegar a algunos puertos, pero juntos, no esta cosa del camino del héroe y de llegar Y solos a además que alguna parte. cuando llegamos a ciertos puertos, ya no somos el que zarpó. Mm. Además, Por lo cual, el sentido que tenía llegar a ese puerto para el que zarpó ya no lo tiene para el que llegó. Mm. Eh, es que nos conste que, como astrólogos, que nos conste la representación mandálica antes que lineal, ¿viste?
la representación lineal ascendente desde un valle hasta una cima es una representación no astrológica. La representación de Capricornio como logro definitivo, cumplimiento absoluto de un modelo, no es astrológica. Capricornio no es la cima del zodíaco. De hecho, después de Capricornio vienen otros dos. Si la astrología fuera lineal ascendente, todo terminaría en Capricornio. Claro. Pero y todavía no nos consta, bueno, a la humanidad no le consta el paradigma circular mandálico. La humanidad, y habría que atenuar nuestro optimismo, porque si desde las cavernas hasta este punto se impuso la mirada lineal en la conciencia media o en la masa crítica, quizás para que nos conste la mirada circular haya todavía que esperar 3 o 4 millones de años. Con lo cual es interesante porque... Pero yo creo que ya están saliendo atisbos, como... Sí, bueno, me Ya. alegro que seas optimista. No, Acá pero somos optimistas en la relojería. la, 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 la astrología te invita a habitar dos mundos, ¿viste? Es que, O sea, por ejemplo, las empresas B, las que son súper, que se están empezando a emerger ciertas conductas como circulares. Entonces, sí. también desde ahí es parte Y, de... bueno, el mundo económico, en el mundo más duro de lo económico ya tienen el registro mucho más circular de que en el momento de éxito hay que estar pensando en la caída, ya tienen ese concepto más, ¿no? Las políticas antisísmicas, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero a lo que iba en esta broma que estaba haciendo, ¿viste? Hay una máxima que se le adjudica a Capricornio, que es, y se le adjudica también como metáfora del estado de iluminación, que no es salirse del mundo, ¿no? Nuestro paradigma espiritual más cristalizado repudia el mundo material y lo espiritual es es algo que no está en el plano material, ¿no? Para ser espiritual hay que salirse del cuerpo. Ya sabemos, ¿no? El sexo es pecado, la generación de recursos es egoísmo, etcétera, etcétera. La máxima a la que refería es esta imagen de estar en el mundo sin ser del mundo, como asociado al estado de iluminación y a lo más sutil de Capricornio. ¿Cómo puedo estar comprometido con la forma, con las coordenadas tiempo y espacio, y al mismo tiempo ser consciente de lo eterno e infinito? ¿Cómo puedo estar en esta realidad consciente y al mismo tiempo aceptar la percepción, no la hipotética existencia de otro orden más sutil, sino tener también la evidencia consciente de que existe otro orden de la realidad? ¿Cómo poder estar con un pie en cada uno de estos órdenes, sin repudiar uno a otro, sin que por estar en este mundo repudie el otro mundo o por estar en el otro mundo repudiar este? Tolerar dinámica de polaridad, ver el juego personalidad, alma, luz y sombra como una dinámica de polaridad, como un yin-yang, y no como una polarización de batalla. Las metáforas al estilo la batalla contra el mal, la lucha por el bien, no nos conviene a los humanos. Y lo usamos recurrentemente. La lucha contra la injusticia. El concepto de que la vida es lucha. Esto hay un encanto muy fuerte todavía en nosotros, de que si resueno con lo auténtico, debo luchar por ello. Claro, pero eso ahí es cuando perdemos la lógica espiral de la vida, que Sí. también es la lógica del mandala astrológico, que también es como se podría entender así, si lo ponemos en una imagen muy concreta, una serpiente que de repente puede aparecer, emerger en los signos que son más abiertos y entrar nuevamente en profundidades, por ejemplo, en el agua y en la tierra.
Está Y perfecto. eso creciendo constantemente nos va, o sea, cuando empezamos a sintonizar, tal vez como de manera súper concreta, como por ejemplo empezar a ciclar con la luna o empezar a ciclar con los ciclos circadianos, que son cosas tan simples, tan terrenales, pero a la vez tan conectadas con ese otro orden del que somos parte. Eh, Creo que por ahí pueden haber algunos atisbos de esa integración de polaridades que nos cuesta tanto y que culturalmente se ha también dado mucha fuerza a que lo hagamos, a que estemos un poco Sí, polarizados en el blanco, en el negro, en el bueno, en el malo. en realidad, integrar polaridad sería aceptar polaridad, aceptar que somos polos interpenetrados, ¿no es cierto? Ujú. Sí, las imágenes son muy precisas las que convocaste, ¿no? Yo hablaba del mandala de la representación circular, en verdad es una representación en espiral, porque no se vuelve al mismo punto. Cuando se vuelve al mismo punto ya no se es el que se partió, con lo cual es un volver expandido, ¿no? Es un círculo en espiral. ¿Eh? Y lo de la serpiente también permite revalorizar o permite reconocer que la imagen del caduceo de dos serpientes, una blanca y una negra, una luminosa y una oscura, que van serpenteando, eh, símbolo ligado a la curación, ¿no es cierto? Bueno, ese es el misterio de la transformación y de la aceptación de la polaridad también, ¿no? Esas dos serpientes de naturaleza distinta, no por ser distintas están en lucha, sino que están en una constante danza Claro. serpenteada, valga la redundancia. Son unidad también. Exactamente. Mm, Lo que parece ser dos es uno. Lo que parece Totalmente. dos es uno. mm, O sea, Y esto es... mm. ayer estábamos conversando con Navale sobre Quirón en Aries, así como ya en una conversación más distendida. Y, y de repente la Vale dice, es que yo siento que Quirón está muy latente en este momento. Interpreto de lo que dijo Valentina que era como que está como en el aire, que se siente que la gente cada vez se está interesando más en el tema quironiano en sí. Y apareció ahí, nos aparece este tema que Quirón fue descubierto en Tauro, los primeros grados de Tauro, ¿cierto? En 1977. Y ahora Quirón está en Aries, por lo tanto está como en la casa 12 de su primer ciclo de retorno cuando emerge a la conciencia humana. Entonces, en el fondo es como esta latencia es súper concreta también. El hecho de que estemos interesándonos en la experiencia quironiana en este momento tiene que ver con que viene este surgimiento que se cumple en estos 50 años de ese momento en que la humanidad dice, esto lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué te parece esa? Ayer estuvimos ahí reflexionando sobre eso. Sí, sí, y de hecho Quirón en Aries es el primer ciclo zodiacal que se desarrolla en la humanidad después de haber sido descubierto. Es el primer ciclo, la primera oportunidad que tiene la humanidad de ser consciente de que Quirón está comenzando un ciclo, ¿no es cierto? Zodiacal. ¿No? Mm. Y sí, bueno, todo este momento que estamos atravesando entre tantas cosas, tiene también la clave de tener que aceptar nuestra vulnerabilidad y de la herida asociada a la vulnerabilidad, ¿no? Que es una de las eh, imágenes más potentes de Quirón, ¿no? Aceptar el desafío de ser feliz con conciencia de la herida, no ser feliz una vez que me cure la herida. Mm, No es que la felicidad sobreviene mm. cuando las heridas del mundo están ya cicatrizadas. No, no, es cómo puedo honrar, cómo puedo celebrar la vida eh, con una herida abierta. Mm. Ese es el desafío de Kira. ¿Y a qué se refiere como esa herida abierta? Como que en el fondo que nos puede explicar un poco desde tu visión a Quirón para las personas que no saben Bueno, nada, por ejemplo. para mí yo lo sintetizo, ¿no? Como síntesis. Hay dos heridas en Quirón, una más psicológico-emocional y otra más física. Eh,
La herida quironiana física es evidente. No solo sabemos que vamos a morir, sino que vamos a sufrir físicamente. Estar vivos es conciencia de que vamos a sufrir físicamente. Hasta los 40 uno cree que tiene la chance de zafar. es un tanto omnipotente, no es una crítica personal a ustedes que son muy jóvenes. Pero después de los 40 se hace evidente que no, que estar encarnado viene con dolencias con las que hay que convivir, con discapacidades. Estar encarnado es ejercer cierto modo de discapacidad física, dolorosa, no simplemente el límite físico que sería Saturnino, sino dolencia. Y la otra herida, creo que la más sutil, es la herida psicológica. En el mito, Quirón es rechazado por los padres. No es rechazado por sus padres por algo que haya hecho, sino por el mero hecho de haber llegado a la condición de ser. Es repudiado porque sí, más allá de lo que hayas hecho o más allá de lo que vayas a hacer. No hay nada que hayas hecho que merezca este repudio, ni nada que vayas a hacer que pueda evitarlo. Sos repudiado. La experiencia de sentirnos repudiados por simbólicamente nuestros padres, o por la vida, si queremos, pero de ser repudiados por aquello que más desearíamos que nos acogiera, es constitutiva de la experiencia de la conciencia. Y es una herida psicológica, una discapacidad. Tolerar la convivencia con esa sensación de ser abandonados a nuestra suerte. Yo en el libro pongo algo que a mí me llamó mucho la atención, yo de formación católica, ¿no? Siempre escuché eso de que la última frase, lo último que dijo Cristo en la cruz fue, primero, Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego algo así como, hágase tu voluntad y no la mía. El Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la herida quironiana del mismo Jesús en la cruz. ¿Qué delata esa frase, creo yo, haciendo una profana interpretación de algo muy, muy sagrado? Eso delata que aún Jesús clavado en la cruz tenía la esperanza de que se presentara el Padre y lo rescatara. Y cuando se hizo evidente que no iba a pasar eso, recién fue cuando estaba a punto de morir. Hasta el momento de morir en la cruz, confiaba, una parte de él confiaba que iba a ser rescatado. Y la manifestación de que no, entre comillas, la manifestación de que el repudio prevalecía, lo podría haber llevado iba a decir la bronca, pero no sé si dicen bronca. Ojo, la ira. El enojo, la ira contra ese padre, y en verdad lo llevó a una profunda aceptación. Hágase tu voluntad y no la mía. O en otras traducciones, no sé en cuál de los evangelios se traduce como ya está todo celebrado, como, bueno, esto es la celebración final. Me parece que esa metáfora transmite muy genuinamente lo que... Y esa metáfora también como Quirón también representado como servidor y no amo, como bueno, ¿sabes? Como sí, se me viene esa frase con Jesús en la cruz. es una polaridad que me resulta antipática, esto de amo siervo, ¿viste? No, sí, pero es como... En realidad no es servir a un amo, ¿no? A una tribu. No sé. Sino es ubicar que mi vida tiene sentido al servicio de un proceso mucho más vasto, que no es el proceso de alguien. Servicio a la experiencia misma de ser. Mi vida, el sentido de mi vida es que está al servicio de algo que me excede. Ajá. En ese sentido, servidores, ¿no? Sí. No a alguien, sino al proceso de la vida. La vida está aprendiendo algo a través de mi experiencia personal. La vida está desarrollando una intención a través de mi experiencia personal. Nuevamente la metáfora esotérica, alma, personalidad. La personalidad es vehículo del propósito del alma.
Y desde ahí a mí me ha dado mucha vuelta últimamente, haciendo una analogía del mandala astrológico como un reloj biográfico. El signo de Aries es el primer septenio, o sea, estaría simbolizando ese primer momento, esa infancia, que en este momento Quirón en Aries está como súper evidenciando que como humanidad tenemos que mirar ese primer septenio, qué estamos haciendo en este momento con niñas y niños. eh, Creo que es súper evidente que hay una transformación necesaria. Sí, 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 sí. Y que ellos sabrán cómo protagonizar esta nueva civilización. A lo mejor, lo mejor que podemos hacer es no estorbarlos, no ponernos en el medio, porque ellos creo que es, realmente lo siento, ¿eh? A mí me cuesta ser optimista respecto al futuro, porque estoy formateado en el siglo XX, ¿no? Ellos son los que están naciendo, mis nietos son los que saben cómo manejarse en esto que viene. Cómo Y poder desde colaborar con ellos sin interferir, ¿no? eso, y desde esa perspectiva, ¿cómo tú ves estas nuevas generaciones? Los Neptunos en Piscis, los próximos Plutones en Acuario, eh, ¿cuál sería como el desafío transpersonal que traen ellos? Bueno, el Plutón en Acuario creo que sería el desafío de reinterpretar la libertad y la individualidad no al estilo leonino, sino acuariano, con lo que comenzábamos la charla, ¿no? Libertad no es hacer lo que yo quiero. Ujú. Eso es el nuevo leonino. Libertad, fraternidad e igualdad fue una aspiración notable, venturosa, pero entre libertad e igualdad hay cierta tensión. La Sí, experiencia humana desde aquel entonces es que los que resonaron con igualdad resignaron la libertad y los que sintonizaron por libertad resignaron igualdad. No es fácil ser libre e igualitario. No le ha salido bien a la humanidad hasta ahora, no seamos tan arrogantes de creer que nosotros sí sabemos hacerlo. claro. Y tal vez esa generación trae un poco ese corte, Sí. porque es justamente la oposición a los Plutones en Leo, que todavía tenemos líderes mundiales con ese... Bueno, es muy interesante esto que decís porque anuncia el retiro biológico de los plutones en Leo. Los plutones en Leo son las personas de riesgo hoy. Claro. Personas de riesgo ante el COVID y personas de riesgo ante lo nuevo de Plutón en Acuario que pueda llegar a venir. Puede ser el gran obstáculo para los Plutón. Plutón en Leo es una generación que vale la pena atender. Mm. Han resonado generacionalmente con el tema del poder del individuo de un modo muy fuerte. Para desarrollar fortuna personal o para desarrollar el cambio social, no importa, pero la voluntad individual prevalece por sobre todo. Eso está muy vivo en los plutones en Leo, los nacidos entre el 39 y el 56. Total. ¿Qué más, Moni? ¿Alguna otra preguntita? No sé, desde mi lugar creo que hice todas las preguntas que tenía como de alguna manera dando vuelta, que podíamos hacerte, no sé tú, Ale. Sí, igual. De repente, como brevemente, lo que nos convoca Quirón en Aries, considerando todo el contexto actual, ¿cómo podríamos, por ejemplo, guiar u orientar con este Quironcito ahí en Aries? Sí, en mi propia meditación está en proceso esto, ¿no? Pero lo primero que creo que hay algo de la vulnerabilidad, no solamente de la encarnación humana, sino de la encarnación animal y vegetal también, ¿no? Hay algo de la conciencia del daño asociado a lo vital, a encarnar vida, que también quizás haga que no podamos ser indiferentes al daño que acaso estemos eh, eh, ejerciendo a los demás
a los demás humanos, al reino vegetal, al reino animal, ¿no? Hay algo de la conciencia ecológica que no va a venir por mandato, ya porque un grupo de hippies esclarecidos lo quieren imponer al resto de la humanidad, sino como un surgimiento orgánico de una conciencia de dolor y de daño que se instala en la masa crítica de la humanidad. Si es por imposición de un mandato generado por sensibilidades esclarecidas, va a generar rechazo, resistencia. Si es por emergencia orgánica, esto se impone con toda naturalidad. Este cambio respecto al respeto de la vida en los diferentes órdenes de la naturaleza no tiene nada que ver con tomar por asalto las instituciones del mundo y cambiar las leyes. No es por una cuestión de leyes, es una cuestión de cambio de conciencia. Y cuando es por cambio de conciencia, ocurre de hecho. Lo que parecía imposible de superar se desvanece. Totalmente. Ahí tenemos una gran tarea, entonces, las personas que estamos despertando a esas nuevas conciencias y haciendo la integración personal desde los lugares que nos corresponden y nos convocan. Bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Alejandro, por ahí deleitearnos nuestras almas, nuestros oídos. Muchas gracias a todos también por estar escuchándonos. ¿Qué más, Moni? ¿Alguna? Agradecer la generosidad de Alejandro, la claridad y bueno, el espacio que se dio para acompañarnos en este capítulo. Invitar a todas las personas a seguirnos en La Relojería Podcast, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Así que vamos a estar compartiendo ahí estas reflexiones. Y en Facebook también. Así que muchas gracias, Alejandro, por este compartir. Muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Es muy estimulante dialogar, evidentemente. Me enriquece mucho. Maravilloso. Súper. Todas, ahí ojalá, lo vamos a repetir, que es muy interesante intercambiar también opiniones, reflexiones. Les pido por favor que no sea una promesa vana. Ya, bacán. Súper. Ya, pues, Alejandro, que estés muy bien. Que estés muy bien. Igualmente a todos los amigos y amigas. Que disfrutes tu fin de semana. A todos los amigas y amigos que estén muy bien. Adiós. Chau, chau. Chao.